Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Hans Christian Andersen. El ave fénix. En el jardín del paraíso, bajo el árbol de la sabiduría, crecía un rosal. En su primera rosa nació un pájaro. Su vuelo era como un rayo de luz. Magníficos sus colores, arrobador su canto. Pero cuando Eva cogió el fruto de la ciencia del bien y del mal, y cuando ella y Adán fueron arrojados del paraíso, de la flamígera espada del ángel, cayó una chispa en el nido del pájaro y le prendió fuego. El animalito murió abrasado, pero del rojo huevo salió volando otra ave, única y siempre la misma, el ave fénix. Cuenta la leyenda que anida en Arabia y que cada 100 años se da la muerte abrasándose en su propio nido y que del rojo huevo sale una nueva ave fénix, la única en el mundo. El pájaro vuela en torno a nosotros, rauda como la luz, espléndida de colores, magnífica en su canto. Cuando la madre está sentada junto a la cuna del hijo, el ave se acerca a la almohada y desplegando las alas, traza una aureola alrededor de la cabeza del niño. Vuela por el sobrio y humilde aposento, y hay resplandor de sol en él, y sobre la pobre cómoda exhalan su perfume, unas violetas. Pero el ave fénix no es solo el ave de Arabia. Aletea también a los resplandores de la aurora boreal sobre las heladas llanuras de Laponia y salta entre las flores amarillas durante el breve verano de Groenlandia. Bajo las rocas cupríferas de Falun, en las minas de carbón de Inglaterra, vuela como polilla espolvoreada sobre el devocionario en las manos del piadoso trabajador. En la hoja de loto se desliza por las aguas sagradas del Ganges y los ojos de la doncella hindú se iluminan al verla. Ave fénix, ¿no la conoces? El ave del paraíso, el cisne santo de la canción, iba en el carro de Céspis, en forma de cuervo parlanchín, agitando las alas pintadas de negro. El arpa del cantor de Islandia era pulsada por el rojo pico sonoro del cisne. Posada sobre el hombro de Shakespeare, adoptaba la figura del cuervo de Odín y le susurraba al oído: inmortalidad. Cuando la fiesta de los cantores revoloteaba en la sala del concurso de la Wartburg. Ave fénix, ¿no la conoces? Te cantó la marsellesa y tú besaste la pluma que se desprendió de su ala. Vino en todo el esplendor paradisíaco y tú le volviste tal vez la espalda para contemplar el gorrión que tenía espuma dorada en las alas. El ave del paraíso, rejuvenecida cada siglo, nacida entre las llamas muertas. Tu imagen, enmarcada en oro, cuelga en las alas de los ricos. Tú misma vuelas con frecuencia a la aventura, solitaria, hecha solo leyenda, el ave fénix de Arabia. En el jardín del paraíso, cuando naciste en el seno de la primera rosa, bajo el árbol de la sabiduría, Dios te besó y te dio tu nombre verdadero: poesía. Fin. Abuelita. Abuelita es muy vieja. Tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos brillan como estrellas, solo que mucho más hermosos, pues su expresión es dulce y da gusto mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, de una seda tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes que papá y mamá. Esto nadie lo duda. Tiene un libro de cánticos con recias cantoneras de plata. Lo lee con gran frecuencia. En medio del libro hay una rosa, comprimida y seca, y sin embargo la mira con una sonrisa de arrobamiento y le asoman lágrimas a los ojos.
¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devocionario? ¿No lo sabes? Cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores cobran vida, la rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma. Se esfuman las paredes, cual si fuesen pura niebla, y en derredor se levanta el bosque espléndido y verde, con los rayos del sol filtrándose entre el follaje, y abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas coloradas, elegante y graciosa. No hay rosa más lozana, pero sus ojos dulces y cuajados de dicha, siguen siendo los ojos de abuelita. Sentado junto a ella hay un hombre, joven, vigoroso, apuesto. Huele la rosa y ella sonríe. Pero ya no es la sonrisa de abuelita. Sí, y vuelve a sonreír. Ahora se ha marchado él, y por la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras. El hombre gallardo ya no está. La rosa yace en el libro de cánticos. Y abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada en el libro. Ahora abuelita se ha muerto. Sentada en su silla de brazos, estaba contando una larga y maravillosa historia. Se ha terminado, dijo, y yo estoy muy cansada. Dejadme echar un sueñito. Se recostó respirando suavemente y quedó dormida. Pero el silencio se volvía más y más profundo, y en su rostro se reflejaban la felicidad y la paz. Se habría dicho que lo bañaba el sol. Y entonces dijeron que estaba muerta. La pusieron en el negro ataúd, envuelta en lienzos blancos. Estaba tan hermosa, a pesar de tener cerrados los ojos, pero todas las arrugas habían desaparecido y en su boca se dibujaba una sonrisa. El cabello era blanco como plata y venerable, y no daba miedo mirar a la muerta. Era siempre la abuelita, tan buena y tan querida. Colocaron el libro de cánticos bajo su cabeza, pues ella lo había pedido así, con la rosa entre las páginas, y así enterraron a abuelita. En la sepultura junto a la pared del cementerio plantaron un rosal que floreció espléndidamente, y los ruiseñores acudían a cantar allí, y desde la iglesia el órgano desgrañaba las bellas canciones que estaban escritas en el libro colocado bajo la cabeza de la difunta. La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero la muerta no estaba allí. Los niños podían ir por la noche sin temor a coger una rosa de la tapia del cementerio. Los muertos saben mucho más de cuanto sabemos todos los vivos. Saben el miedo horrible que nos causarían si volviesen. Pero son mejores que todos nosotros, y por eso no vuelven. Hay tierra sobre el féretro y tierra dentro de él. El libro de cánticos con todas sus hojas es polvo, y la rosa, con todos sus recuerdos, se ha convertido en polvo también. Pero encima siguen floreciendo nuevas rosas, y cantando los ruiseñores y enviando el órgano sus melodías. Y uno piensa muy a menudo en la abuelita, y la ve con sus ojos dulces, eternamente jóvenes. Los ojos no mueren nunca. Los nuestros verán a abuelita, joven y hermosa como antaño, cuando besó por primera vez la rosa, roja y lozana, que yace ahora en la tumba, convertida en polvo. Fin. Buen humor. Mi padre me dejó en herencia el mejor bien que se pueda imaginar, el buen humor. ¿Y quién era mi padre? Claro que nada tiene esto que ver con el humor. Era vivaracho y corpulento, gordo y rechoncho, y tanto su exterior como su interior estaban en total contradicción con su oficio. ¿Y cuál era su oficio? ¿Su posición en la sociedad? Si esto tuviera que escribirse e imprimirse al principio de un libro, es probable que muchos lectores lo dejaran de lado diciendo: todo esto parece muy penoso, son temas de los que prefiero no oír hablar.
Y sin embargo mi padre no fue verdugo ni ejecutor de la justicia. Antes, al contrario, su profesión lo situó a la cabeza de los personajes más conspicuos de la ciudad. Y allí estaba, en su pleno derecho, pues aquel era su verdadero puesto. Tenía que ir siempre delante, del obispo, de los príncipes de la sangre. Sí, señor, iba siempre delante, pues era cochero de las pompas fúnebres. Bueno, pues ya lo saben. Y una cosa puedo decir en toda verdad. Cuando veían a mi padre sentado allá arriba, en el carruaje de la muerte, envuelto en su larga capa blanquinera, cubierta la cabeza con el tricornio ribeteado de negro, por debajo del cual asomaba su cara rolliza, redonda y sonriente, como aquella con la que representan al sol, no había manera de pensar en el luto ni en la tumba. Aquella cara decía: no se preocupen, a lo mejor no es tan malo como lo pintan. Pues bien, de él he heredado mi buen humor y la costumbre de visitar con frecuencia el cementerio. Esto resulta muy agradable, con tal de ir allí con un espíritu alegre. Y otra cosa todavía, me llevo siempre el periódico, como él hacía también. Ya no soy tan joven como antes. No tengo mujer ni hijos, ni tampoco biblioteca. Pero como ya he dicho, compro el periódico y con él me basta. Es el mejor de los periódicos, el que leía también mi padre. Resulta muy útil para muchas cosas y además trae todo lo que hay que saber. Quién predica en las iglesias y quién lo hace en los libros nuevos, donde se encuentran casas, criados, ropas y alimentos, quién efectúa liquidaciones y quién se marcha. Y luego uno se entera de tantos actos caritativos y de tantos versos ingenuos que no hacen daño a nadie. Anuncios matrimoniales, citas que uno acepta o no, y todo de manera tan sencilla y natural. Se puede vivir muy bien y muy felizmente y dejar que lo entierren a uno cuando se tiene el noticiero. Al llegar al final de la vida, se tiene tantísimo papel que uno puede tenderse encima si no le parece apropiado descansar sobre virutas y aserrín. El noticiero y el cementerio son y han sido siempre las formas de ejercicio que más han hablado a mi espíritu, mis balnearios preferidos para conservar el buen humor. Ahora bien, por el periódico puede pasear cualquiera, pero vengan conmigo al cementerio. Vamos allá, cuando el sol brilla y los árboles están verdes. Paseémonos entonces por entre las tumbas. Cada una de ellas es como un libro cerrado, con el lomo hacia arriba. Puede leerse el título, que dice lo que la obra contiene, y sin embargo, nada dice. Pero yo conozco el intríngulis. Lo sé por mi padre y por mí mismo. Lo tengo en mi libro funerario, un libro que me he compuesto yo mismo para mi servicio y gusto. En él están todos juntos y aún algunos más. Ya estamos en el cementerio, detrás de una reja pintada de blanco, donde antaño crecía un rosal. Hoy no está, pero unos tallos de siempre viva de la sepultura contigua han extendido hasta aquí sus dedos, y más vale esto que nada. Reposa un hombre muy desgraciado, y no obstante, en vida tuvo un buen pasar, como suele decirse, o sea, que no le faltaba su buena rentecita y aún algo más, pero se tomaba el mundo, en todo caso, el arte, demasiado a pecho. Si una noche iba al teatro dispuesto a disfrutar con toda su alma, se ponía frenético, solo porque el tramoyista iluminaba demasiado la cara de la luna, o porque las bambalinas colgaban delante de los bastidores en vez de hacerlo por detrás, o porque salía una palmera en un paisaje de Dinamarca, un cacto en el Tirol o hayas en el norte de Noruega. ¿Acaso tiene eso la menor importancia? ¿Quién repara en estas cosas? Es la comedia lo que debe causaros placer. Tan pronto el público aplaudía demasiado, como no aplaudía bastante. «Esta leña está húmeda», decía. «No quemará esta noche». Y luego se volvía a ver qué gente había, y notaba que se reían a deshora en ocasiones en que la risa no venía a cuento, y el hombre se encolerizaba y sufría. No podía soportarlo, y era un desgraciado. Y helo aquí, hoy reposa en su tumba. Aquí yace un hombre feliz, o sea, un hombre muy distinguido, de alta cuna. Y esta fue su dicha, ya que por lo demás nunca habría sido nadie. Pero en la naturaleza está todo tan bien dispuesto y ordenado que da gusto pensar en ello. Iba siempre con bordados por delante y por detrás y ocupaba su sitio en los salones,
como se coloca un costoso cordón de campanilla bordado en perlas, que tiene siempre detrás otro cordón bueno y recio que hace el servicio. También él llevaba detrás un buen cordón, un hombre de paja encargado de efectuar el servicio. Todo está tan bien dispuesto que a uno no pueden por menos que alegrársele las pajarillas. Descansa aquí, esto sí que es triste. Descansa aquí un hombre que se pasó 67 años reflexionando sobre la manera de tener una buena ocurrencia. Vivió solo para esto, y al cabo le vino la idea, verdaderamente buena a su juicio, y le dio una alegría tal que se murió de ella, con lo que nadie pudo aprovecharse, pues a nadie la comunicó, y mucho me temo que por causa de aquella buena idea no encuentra reposo en la tumba, pues suponiendo que no se trate de una ocurrencia de esas que solo pueden decirse a la hora del desayuno, pues de otro modo no producen efecto, y de que él, como buen difunto, y según es general creencia, solo puede aparecerse a medianoche, resulta que no siendo la ocurrencia adecuada para dicha hora, nadie se ríe, y el hombre tiene que volverse a la sepultura con su buena idea. Es una tumba realmente triste. Aquí reposa una mujer codiciosa. En vida se levantaba por la noche a maullar para hacer creer a los vecinos que tenía gatos. Hasta tanto llegaba su avaricia. Aquí yace una señorita de buena familia. Se moría por lucir la voz en las veladas de sociedad. Y entonces cantaba una canción italiana que decía: «Mi manca la voce, me falta la voz». Es la única verdad que dijo en su vida. Yace aquí una doncella de otro cuño. Cuando el canario del corazón empieza a cantar, la razón se tapa los oídos con los dedos. La hermosa doncella entró en la gloria del matrimonio. Es esta una historia de todos los días y muy bien contada además. Dejemos en paz a los muertos. Aquí reposa una viuda que tenía miel en los labios y bilis en el corazón. Visitaba a las familias a la caza de los defectos del prójimo. De igual manera que en días pretéritos el amigo policía iba de un lado a otro en busca de una placa de cloaca que no estaba en su sitio. Tenemos aquí un panteón de familia. Todos los miembros de ella estaban tan concordes en sus opiniones que aun cuando el mundo entero y el periódico dijesen «es así», si el Benjamín de la casa decía al llegar de la escuela «pues yo lo he oído de otro modo», su afirmación era la única fidedigna, pues el chico era miembro de la familia, y no había duda, si el gallo del corral acertaba a cantar a medianoche, era señal de que rompía el alba, por más que el vigilante y todos los relojes de la ciudad se empeñasen en decir que era medianoche. El gran Goethe cierra su Fausto con estas palabras: puede continuarse. Lo mismo podríamos decir de nuestro paseo por el cementerio. Yo voy allí con frecuencia. Cuando alguno de mis amigos o de mis no amigos se pasa de la raya conmigo, me voy allí, busco un buen trozo de césped y se lo consagro, a él o a ella, a quien sea que quiero enterrar, y lo entierro enseguida. Y allí se están muertitos e impotentes hasta que resucitan, nuevitos y mejores. Su vida y sus acciones, miradas desde mi atalaya, las escribo en mi libro funerario, y así deberían proceder todas las personas. No tendrían que encolerizarse cuando alguien les juega una mala pasada, sino enterrarlo enseguida, conservar el buen humor. Y el noticiero, este periódico escrito por el pueblo mismo, aunque a veces inspirado por otros. Cuando suene la hora de encuadernarme con la historia de mi vida y depositarme en la tumba, poned esta inscripción: un hombre de buen humor. Esta es mi historia. Fin. El bisabuelo. Era tan cariñoso, listo y bueno el bisabuelo. Nosotros solo veíamos por sus ojos. En realidad, por lo que puedo recordar, lo llamábamos abuelo. Pero cuando entró a formar parte de la familia el hijito de mi hermano Federico, él ascendió a la categoría de bisabuelo. Más alto no podía llegar. Nos quería mucho a todos, aunque no parecía estar muy de acuerdo con nuestra época. Los viejos tiempos eran los buenos, decía, sensatos y sólidos. Hoy todo va al galope, todo está revuelto. La juventud lleva la voz cantante y hasta habla de los reyes como si fuesen sus iguales.
El primero que llega puede mojar sus trapos en agua sucia y escurrirlos sobre la cabeza de un hombre honorable. Cuando soltaba uno de estos discursos, el bisabuelo se ponía rojo como un pavo, pero al cabo de un momento reaparecía su afable sonrisa y entonces decía: «Bueno, tal vez me equivoque. Soy de los tiempos antiguos y no consigo acomodarme a los nuevos. Dios quiera encauzarlos y guiarlos». Cuando el bisabuelo hablaba de los tiempos pasados, yo creía encontrarme en ellos. Con el pensamiento me veía en una dorada carroza con lacayos. Veía las corporaciones gremiales con sus escudos, desfilando al son de las bandas y bajo las banderas. Y me encontraba en los alegres salones navideños, disfrazado y jugando a prendas. Cierto que en aquella época ocurrían también muchas cosas repugnantes y horribles, como el suplicio de la rueda y el derramamiento de sangre, pero todos aquellos horrores tenían algo de atrayente, de estimulante, y también oía muchas cosas buenas sobre los nobles daneses que emanciparon a los campesinos y el príncipe heredero de Dinamarca que abolió la trata de esclavos. Era magnífico oír al bisabuelo hablar de todo aquello y de sus años juveniles, aunque el periodo mejor, el más sobresaliente y grandioso, había sido el anterior. «¡Bárbaro era!», exclamó mi hermano Federico. «Dios sea loado, pero ya pasó». Y se lo dijo al bisabuelo. No estuvo bien y, sin embargo, yo sentía gran respeto por Federico, mi hermano mayor, que habría podido ser mi padre, según decía él, y decía también muchas cosas divertidas. De estudiante llevó siempre las mejores notas, y en el despacho de mi padre se aplicó tanto que muy pronto pudo entrar en el negocio. Era el que tenía más trato con el bisabuelo, pero siempre discutían. No se comprendían ni llegarían nunca a comprenderse, afirmaba toda la familia. Pero yo, con ser tan pequeño, no tardé en darme cuenta de que el uno no podía prescindir del otro. El bisabuelo escuchaba con ojos brillantes cuando Federico hablaba o leía en voz alta acerca del progreso de las ciencias, de los descubrimientos de las fuerzas naturales, de todo lo notable que ocurría en nuestra época. «Los hombres se vuelven más listos, pero no mejores», decía el bisabuelo. «Inventan armas terribles para destruirse mutuamente. Así las guerras son más cortas», replicaba Federico. «No hay que aguardar 7 años para que venga la bendita paz. El mundo está pletórico y a veces le conviene una sangría». Un día Federico le contó un suceso ocurrido en una pequeña ciudad. El reloj del alcalde, es decir, el gran reloj del ayuntamiento, señalaba las horas a la población, y aunque no marchaba muy bien, la gente se regía por él. Llegaron al país los ferrocarriles, los cuales enlazan con los de los demás países. Por eso es preciso conocer la hora exacta, de lo contrario se va rezagado. Pusieron en la estación un reloj que marchaba de acuerdo con el sol. Como el del alcalde no lo hacía, todos los ciudadanos empezaron a regirse por el reloj de la estación. Yo me reí, pareciéndome que la historia era muy divertida, pero el bisabuelo no se rió ni pizca, sino que se quedó muy serio. «Tiene mucha miga lo que acaba de contar», dijo, «y comprendo cuál es tu idea al contármelo. Hay mucha ciencia en el mecanismo de tu reloj y me hace pensar en otro, en el sencillo reloj de Bornholm, de mis padres, tan viejo con sus pesas de plomo. Marcó su tiempo y el de mi infancia. Cierto que no marchaba con tanta precisión, pero marchaba. Lo veíamos por las agujas, creíamos lo que decían y no nos parábamos a pensar en las ruedas que tenía dentro. Así era también entonces la máquina del Estado. Uno la miraba despreocupadamente y tenía fe en la aguja. Pero hoy la máquina estatal se ha convertido en un reloj de cristal, cuyo mecanismo es visible. Se ven girar las ruedas, se oyen sus chirridos y uno se asusta del eje y del volante. Yo sé cómo darán las campanadas y ya no tengo la fe infantil. Esto es lo frágil de la época actual». Y entonces el bisabuelo se salía de sus casillas. No podía ponerse de acuerdo con Federico, pero tampoco podían separarse, de igual manera que la época vieja y la nueva. Bien se dieron cuenta, ellos dos y la familia entera, cuando Federico hubo de emprender un largo viaje a América. Aunque los viajes eran cosa corriente en la familia, aquella separación resultó bien difícil para el bisabuelo. Sería tan largo aquel viaje, todo el océano de por medio, hasta llegar al otro continente. «Recibirás carta mía cada 15 días», le dijo Federico, «y más deprisa que las cartas te llegarán los telegramas. Los días se vuelven horas y las horas minutos». Llegó un sábado. Llegó un saludo por el hilo telegráfico el día en que Federico embarcó en Inglaterra.
más rápido que una carta, ni que hubiesen actuado de correo las raudas nubes. Llegó un saludo de América al desembarcar en ella Federico. Fue unas pocas horas después de haber puesto pie en tierra firme. «Realmente es una idea de Dios regalada a nuestro tiempo», dijo el bisabuelo. «Una bendición para la humanidad». «Y según me dijo Federico, estas fuerzas naturales se descubrieron en nuestro país», observé. «Sí», afirmó el bisabuelo, dándome un beso. «Sí, y yo he visto los dulces ojos infantiles que por primera vez descubrieron y comprendieron estas fuerzas de la naturaleza. Eran unos ojos infantiles como los tuyos, y he estrechado su mano». Y volvió a besarme. Había transcurrido más de un mes cuando llegó una carta de Federico con la noticia de que estaba prometido con una muchacha joven y bonita, y expresaba la confianza de que toda la familia se alegraría. Enviaba su fotografía, que fue examinada a simple vista y con una lupa, pues aquello era lo bueno de los retratos, que permitían ser examinados con la lente más nítida, y entonces aún se notaba más el parecido. Esto no lo habría podido hacer ningún pintor, ni los más famosos de los tiempos pretéritos. «Ah, si entonces hubiesen conocido este invento», dijo el abuelo, «habríamos podido ver cara a cara a los bienhechores y a los grandes hombres del mundo». «Qué simpática y buena parece esta muchacha», dijo mirándola con la lupa. «La conoceré en cuanto entre en la habitación». Poco faltó para que esto no ocurriera nunca. Afortunadamente nos enteramos del peligro cuando ya había pasado. Los recién casados llegaron a Inglaterra contentos y en perfecta salud y embarcaron en un vapor con destino a Copenhague. Ya a la vista de la costa danesa, las blancas dunas de Jutlandia occidental, se levantó una tormenta y el barco encalló en un arrecife. El embravecido mar amenazaba con destrozarlo sin que sirviesen los botes de salvamento. Cerró la noche, pero en medio de la oscuridad voló un brillante cohete desde la costa al buque embarrancado. El cohete arrojó un cable. Quedó establecida la comunicación entre los náufragos y la costa, y pronto una linda joven fue transportada en la canasta de salvamento por sobre las olas encrespadas y furiosas, y se sintió infinitamente dichosa cuando, poco después, tuvo a su lado en tierra firme a su joven esposo. Todos los de a bordo se salvaron antes del amanecer. Nosotros dormíamos tranquilamente en Copenhague, sin pensar en desgracias ni peligros. Al sentarnos a la mesa para el desayuno, llegó por telégrafo la noticia del naufragio de un barco inglés en la costa occidental de la península. La angustia que experimentamos fue terrible, pero en los pocos momentos se recibió otro telegrama de los queridos viajeros, Federico y su esposa, anunciando su próxima llegada. Todos lloraban, y yo también, y el bisabuelo, quien doblando las manos, estoy seguro de ello, bendijo la nueva época. Aquel día, el bisabuelo destinó 200 escudos para el monumento a Hans Christian Ørsted. Al llegar Federico con su joven esposa y enterarse de aquel gesto, dijo: «Muy bien, bisabuelo, ahora te leeré lo que Ørsted escribió hace ya muchos años sobre los tiempos viejos y los modernos». «Probablemente sería de tu opinión», preguntó el bisabuelo. «Puedes estar seguro», respondió Federico, «y tú también lo eres, puesto que has contribuido a su monumento». Fin. Has escuchado Cuentos cortos para adultos de Hans Christian Andersen, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. También puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.